Bienvenidos. Conéctate y escucha hoy la palabra de Dios. Un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Bien, buenos días. Gracias a Dios que usted vino aquí y gracias a Dios por los que están paseando. Bueno, ya llegará su día de pasear. No hay problema que vienen como 5 puentes. ¿Cuántos? No sé cuántos, pero vienen muchos. Entonces ya llegará el tiempo de pasear. Por ahora disfrute la palabra y vamos a orar. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra, una vez más, será predicada con amor y con unción. Gracias por la iglesia que ha venido esta mañana. Gracias por sus familias, por los que están viajando. Tráelos y llévalos en bendición, por favor. Y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi mente, de mi boca, y que una vez más la iglesia reciba sanidad, salvación y libertad para seguir caminando en tu reino, porque en tu reino siempre hay milagros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias al Señor. Empezó discipulado el viernes. Ya este martes retomamos con 9º nivel. Ya vienen los grados también. Y pues glorifico al Señor porque la iglesia ha entendido lo importante de discipularse. Tenemos un buen número de estudiantes. Bueno, vamos a parar un momento las parábolas que tienen título de parábolas, porque hoy es otra parábola, pero de una manera diferente. Vamos a hablar de la oración. Bueno, la oración, la regla de oro: pedí y se os dará. En la palabra, en el Evangelio de Lucas está la parábola del hijo pródigo. Usted la conoce, ¿verdad? El hijo pródigo que se fue, se gastó todo. Cuando volvió a casa, su papá mandó matarle un becerro para hacer un asado bien rico. Le puso vestido nuevo y le puso un anillo de autoridad. Y el hermano del hijo pródigo se llenó de motivos. Y entonces dijo: claro, a él sí fue y se le farrió toda la herencia, fue y se la gastó, y fuera de eso lo va a premiar. Y yo, que nunca te he pedido nada, no me has dado nada. Estaba amargado. Pero ¿sabe por qué estaba amargado? Y por qué el padre nunca le había dado nada. Porque él nunca había pedido. Porque nunca pidió. Hay personas que nunca han pedido y por eso Dios no les ha dado. Cuando usted pide, Dios le da. Cuando usted busca, usted encuentra. Entonces, hoy vamos a aprender lo importante que es pedir, porque Dios nos da. Lo importante que es buscar, porque vamos a encontrar. Y lo importante que es golpear, porque Dios nos va a abrir la puerta. Es importante eso. Entonces, si usted de pronto dice: yo no he recibido, es que Dios, le he pedido a Dios, vamos a aprender hoy algo bien bonito que el Señor nos ministró. La oración es la conversación del alma con Dios. Eso es la oración. Es que mi alma converse, no mi boca. Porque a veces lo que hace es que es nuestra boca la que habla, pero no hablamos desde el alma. Y la oración es la conversación del alma, del espíritu con Dios. No sé cuántos de ustedes hicieron la primera comunión. Y cuando uno se confesó en la primera comunión, le pusieron un par de Padres Nuestros y un par de Ave Marías, ¿verdad? Como penitencia, ¿verdad? No sé cuántas me pusieron. Yo solo sé que fueron muchas. Y yo no las terminé. Porque salí de confesarme y de una pasé a arrodillarme, porque ya ese fin de semana era la primera comunión. Entonces me enseñaron desde allá que la oración no era un instrumento de bendición, que la oración era una penitencia. Entonces cuando me entra eso en mi mente y en la mente de ustedes, entonces uno no ora, porque dice: eso es una penitencia. Y la oración no es una penitencia. Me la enseñaron mal.
Cuando yo veo la oración como instrumento es muy diferente, y es como el Señor me la enseña. Eso es como hacer de comer los muchachos. No, y usted llegó tarde y mañana hace el almuerzo. ¿Y por qué yo? O mañana barre. Entonces, lo que le ponen como castigo, así lo recibe el cerebro. Entonces, por eso es que no se hacen cosas en la casa, porque es un castigo hacer de comer o hacer aseo, porque fue mala la información. Entonces, desde el siglo III después de Jesús, que nace la Iglesia Católica Romana, que la une el movimiento político romano y que une a los cristianos por decreto, entonces nace la Iglesia Católica, no porque Cristo la inventó o la haya creado. Eso usted lo ve en el discipulado. Entonces ahí empiezan a dañarnos desde allá y nos imponen que para que el Señor nos perdone tenemos que hacer 3 Padres Nuestros, 3 Marías, yo me confieso, o yo un pecador, no me acuerdo, y volía camándula. Entonces me dañaron esa información, porque la oración no es una penitencia, la oración es un instrumento de bendición. En la oración experimentamos a un Dios personal y poderoso. La oración fue diseñada para experimentar a Dios, para conocer a Dios. Eso fue lo que pasó. Es como también otra cosa que nos enseñaron, que cuando alguien se está muriendo, llame el sacerdote para que le ponga los santos óleos. Qué triste que llega alguien de parte de Dios, le diga: vengo a ungirlo para que se muera. Me lo enseñaron al revés, porque la Biblia dice: si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, quizás sea salvo y sea sano. Todo me lo enseñaron al revés. Entonces esa información la traigo. Antes ir a misa, por eso esto está largo, porque era camine para misa. Claro, tocaba ir a misa. Entonces tocaba ir. No, a mí no me toca estar acá. A usted no le toca. Entonces le enseñaron mal. La oración es un instrumento de bendición. Bien, dice: la oración debe ser dirigida a Dios Trino, o sea, al Padre, al Hijo, al Espíritu. Por eso Jesús enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración va dirigida al Padre, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo, levántame, ayúdame. La oración va dirigida a un Dios Trino, no va dirigida a nadie más. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 15, yo la titulé la parábola del Besi. Ya se va a dar cuenta por qué. La parábola del Besi, del vecino. Por eso se va a acordar ahora. Dice en la traducción del lenguaje actual, Lucas 11, 15 al 13. Después de que Jesús les enseña a ellos cómo orar, porque le dicen: Jesús, ¿cómo debemos orar? Y Jesús le dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero no para que lo repitieran, sino como una oración modelo, sino para decir: usted empieza orando: Padre, tú que estás en el cielo, te doy gracias. Padre, venga tu reino, Padre. Y dice: también les dijo, después de haberles enseñado la oración del Padre nuestro: supongamos que a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice: Besi, préstame por favor 3 panes. Un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa. No tengo nada para darle de comer. Supongamos también que el vecino o Besi le responde así: no me molestes, la puerta ya está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte los panes. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesitara. No tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. Por eso les dijo esto: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámelo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará Espíritu Santo al que le pida. Por eso la bauticé la parábola del Besi. Ahí está la palabra vecino. Entonces,
Aquí Jesús les está enseñando cómo se ora. ¿Cómo se ora? ¿Cómo se busca? Insistente. Búsquela. Vaya, siga adelante. Los judíos tenían una maldición. Ellos conocían la ley, pero ellos no sabían orar. Y eso es una maldición. Saber que Dios es real y no saber cómo acercarme, eso es una maldición. Porque Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente del trabajo. Dios es la fuente de la salvación. Dios es la fuente de la restauración. Dios es la fuente de los milagros. Entonces ellos no sabían orar y Jesús les está enseñando. Y les dice en esta parábola, ustedes tienen que insistir. Tienen que insistir en la oración. Porque cuando ustedes insisten en la oración, van a haber respuestas. La oración nos fue enseñada como una penitencia, ya les dije. Dice, Dios quiere mostrar que caminando en su reino debemos perseverar en pedir lo que necesitamos. Jesús les está hablando del reino todo el tiempo. Y en esta parábola les está diciendo, ustedes deben perseverar en lo que necesitan. Dios ve su perseverancia. Pero cuando usted no persevera en lo que necesita, es porque le está diciendo a Dios, no es importante para mí. Pero si usted persevera en algo, dice, pero llevo pidiéndole tiempo, persevere. Dios lo va a escuchar. ¿Sabe por qué la oración es la regla de oro? La regla es un instrumento de medir. ¿Y por qué dice de oro? Porque la oración es el instrumento con que Dios mide a los creyentes. Usted no es medido por venir cada 8 días. Usted no es medido por llevar años en la iglesia. Usted no es medido por decir que ama a Dios. Usted no es medido por decir que trae diezmos, ofrendas. Usted no es medido porque usted sirve en algún ministerio. Usted es medido por la oración y yo. Por eso dice la oración, la regla de oro. La oración es el mayor instrumento que Dios usa para medirnos. O sea que hoy usted se dará cuenta con esta regla que el Señor lo está midiendo, qué tan creyente es. Y se dará cuenta en realidad que posiblemente está perdiendo tiempo y Dios sí lo puede escuchar y lo puede bendecir cuando mejore su tiempo de oración. Entonces Dios quiere mostrar que en su reino debemos perseverar y que en realidad sea lo que necesitamos. A veces pedimos caprichos y el capricho se deja de pedir porque no se recibe. Pero cuando hay una necesidad, uno no para de pedir. No para de pedir. Uno ora, llora, gime. La oración debe ir, pero no programado, con gemidos. Si usted ve que sus hijos, su familia, su necesidad, alguna cosa muy fuerte, usted se tira de rodillas y usted ora. Y esa oración el Señor no la desprecia. Y usted sigue orando y sigue orando y sigue orando hasta que ve respuestas. Soy testigo de eso. Pero es una oración que no sale de labios. No es una oración religiosa. Los judíos oraban religiosamente para ser vistos y oraban en las esquinas. Y allá se paraban, y si hubieran camándulas en esa época, boleaba camándula también. ¿Sabe? Esa no es la oración que el Señor ve. El Señor ve la oración en el secreto, su humillación en el secreto, porque Mateo 7 dice que el que se humilla en secreto, Dios lo recompensa en público. Pero uno escucha personas que dicen, yo dejé de orar por eso. Yo no veo cambios. Yo le entrego eso al Señor. ¿Acaso entregarle eso al Señor es dejar de orar por eso? Dicen, no, yo ya le entregué eso al Señor. Pues si le entregó eso es porque siguió orando. Pero no que se lo entregué y no volvió a orar por eso. Porque la parábola del Besi me dice que yo debo insistir. La parábola me dice que yo debo de seguir dándole y dándole y dándole hasta que vea respuesta. Pero alguien va a decir, no, es que una hermana me dijo, es que un pastor me dijo, es que escuché en una prédica que ya, yo puedo escuchar al pastor más pastor que diga, ya pare de orar por eso, y yo no lo voy a hacer. Porque a mí la parábola me está diciendo que en el reino yo tengo que ser insistente. Entonces yo me sujeto a la palabra y no a lo que me digan los hombres o a lo que me digan los pastores. Yo me sujeto a eso. Yo debo creer esa la palabra. Entonces hay personas que, y yo he escuchado, ay no, ya dejé de orar por mis hijos, ya se los entregué al Señor. O sea que antes no se los había entregado. Usted debe entregar todo en las manos de Dios, pero eso debe ir acompañado de oración.
La perseverancia en el pasaje es señal de que sí tenemos la necesidad. La perseverancia de algo es mostrarle a Dios, esto sí lo necesito, Dios. Es que esto es verdad. Yo no lo estoy pidiendo por capricho, Dios. Cuando usted para de pedir por algo que necesita, es porque era un capricho. Yo no dejo de orar por mis hijos y eso no es un capricho. O por mi relación de pareja, eso no es un capricho. Yo no paro de orar por la iglesia. Todos los días oro por la iglesia. Todos los días oro por mi relación con mi esposa. Todos los días oro por mis hijos desde que aprendí hace más de 15, 20 años. Y todos los días lo hago. Y no es la repetición de la repetidera. Sencillamente es diferente con diferentes palabras. Porque las necesidades son diferentes. Pero yo le golpeo la puerta. Y si usted mira atrás su vida, 5 años, los que llevan años en el evangelio, van a ver cómo ha cambiado su vida. Van a ver cómo ha mejorado sus cosas. Porque la oración persistente es la que Dios escucha, no la oración de capricho. La de capricho es la que dejó de orar. No. Por eso nos enseña esta parábola. Yo contesto oraciones que persisten, que se humillan, que en realidad están allá. Con esta parábola aprendemos que caminando con Él vendrán cosas urgentes, y para poder descubrir que Él sí contesta las oraciones, debo ser persistente. O sea que este hombre le llegó un vecino a medianoche, le llegó un amigo. ¿Y qué pasa? En el reino pueden llegar circunstancias de la noche a la mañana. Y le llegó un problema gravísimo. De pronto está de luto, de pronto se divorció, de pronto se enfermó, de pronto perdió todo. En el reino hay circunstancias de esa manera. Y está diciendo, en mi reino van a venir momentos difíciles de la noche a la mañana, de un día para otro. ¿Y usted qué va a hacer? Persistir. Persistir en eso. Usted no puede decir, ay, otro problema y otra vez. No. En el reino van a llegar cosas difíciles, problemas complicados. Y es donde tenemos que aplicar la oración. Porque la oración es la regla de oro. Es donde usted es medido. O sea que hoy hay una regla en este lugar. Y Dios le está midiendo a usted qué tan creyente es. Porque en el momento difícil, como en esa parábola del Besi, usted va a dar cuenta que necesita doblar la rodilla en cualquier momento, a cualquier hora. Y no decir descanso en Dios. En ningún lado de la Biblia dice descanso en Dios. Descansar en Dios es diferente a descansar. Nosotros manejamos la palabra descansar como reposo. No, voy a descansar, voy a dormir. Pero la palabra descansar en Dios significa voy a seguir confiando en Dios. Eso significa. Y eso significa seguir perseverando. Cuando Dios en realidad es nuestro Padre, nunca se burla de nosotros. Por eso la parábola dice que qué padre que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Jesús está diciendo, ¿ustedes piensan que mi Padre se va a burlar de ustedes? ¿Ustedes piensan que mi Padre los va a vacilar? Que mi Padre, cuando ustedes les piden un pan, va a traer una piedra que se parece a un pan y dice, mire, ahí está ese pan. Ja, ja, me estoy burlando de usted. O si me piden de pronto un pescado, les voy a dar una serpiente. O si de pronto, no, Él no se va a burlar de ustedes. Si ustedes le piden, Él le da. Entonces quítese de su mente que Dios se burla de usted o que Dios no le contesta. Él sí contesta, pero cuando persevero. La oración no es una penitencia, es un instrumento. Si no recibimos lo que pedimos, no es porque Dios nos ignore, sino que está trabajando en algo mejor que nosotros no imaginamos. Porque como no recibimos lo que queremos, entonces decimos, Dios, ¿y lo mío qué? Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 3, versículo 7 al 9. O sea que usted es medido, esa fe que usted profesa con sus labios, bla, 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 es medida en la oración. Por eso, por tanto hablar de Dios no significa que usted ame a Dios. Eso se mide en la oración. Eso se mide en el secreto. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estuvo esclavo más de 400 años de Faraón. Y ellos oraron y oraron y oraron y oraron y oraron y clamaron, y Dios estaba trabajando en eso. Y dice en la traducción del lenguaje actual, pero Dios siguió diciéndole,
Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he enviado a liberarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos, en Canaán, país donde viven pueblos que no conocen. Dios ya estaba trabajando en ellos antes de que ellos pidieran. Dios ya había infiltrado a Moisés. Ya había permitido que la mamá de Moisés, hebrea, estuviera allá en Egipto, y ya Dios había permitido que Moisés se infiltrara y que la hija de Faraón lo criara y que él se criara como un egipcio para después usarlo. O sea que Dios ya había infiltrado a alguien. Dios ya había escuchado la oración hace rato. Lo que pasa es que Dios trabaja a su manera. Dios ya está obrando en su oración. Dios ya está obrando en lo que usted está pidiendo. Solo que Él tiene su tiempo. Pero si usted se cansa, no he visto respuesta, y por allá una voz le dice, ya, descanse en Dios. Esa no es la voz de Dios. Descanse en Dios no es eso. Porque vuelvo a repetir, el concepto suyo de descansar es, no vuelvo a orar por eso. Y si usted no ora por eso, ¿dónde queda la parábola del Besi? Le dice, insista. O le cree a las personas o le cree a la palabra. Yo le creo a la palabra. Por eso me pueden decir y puedo escuchar la prédica del más ungido. Lo siento, si no está en la palabra, cambio de canal. Por eso usted tiene que saber a quién escucha. Tiene que saber cuáles son sus predicadores por excelencia. Tiene que saber qué escuchan sus oídos, porque se la pasan escuchando muchos basura de internet, y pura basura, y nada los edifica, solo los anima. Yo tengo que ser construido, no animado. La palabra me tiene que construir, y cuando yo construyo bien, tengo buena simiente. Pueden venir tormentas, pero ahí voy a estar de pie, porque fui bien construido con la palabra. Pero ¿sabe? Dios estaba trabajando en ellos. No los quería sacar de Israel así de sencillo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35 al 38, Dios había preparado sacarlos de la esclavitud, pero más bendecidos todavía. Y dice en la Reina Valera: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Los hizo libre, pero no los mandó pelados. Les dio oro, les dio plata, les dio joyas, les dio vacas y les dio ovejas. Pero Dios estaba trabajando en eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos clamaban, gritaban, porque eran esclavos, les daban solo pan con agua y tenían que un lazo al hombro, y ahí cargaban los ladrillos de barro durante años. Pero Dios escuchó su clamor. Por eso la oración no puede ser de labios para afuera. La oración es una conexión de mi espíritu con Dios. Eso es como una relación de pareja. No puede ser solo sexual. Tiene que ser de espíritu a espíritu, de sentimiento a sentimiento, porque si no es una relación que no va a funcionar. Entonces esa relación, esa oración con Dios debe sentirse, y eso va a hacer que cambie su vida. Usted no puede seguir siendo engañado. No puede dejarse engañar más de que usted ama a Dios y no hay oración. Se está engañando, porque no va a pasar nada. Porque Jesús está enseñando: en mi reino es así, persistan. No importa, persistan. No importa lo que digan, persistan. ¿Y usted todavía ora por eso? Sí, yo oro por eso. Hasta que Dios no me diga que no ore más por eso. Porque hay cosas que ya no hay que orar por eso. Por ejemplo, se divorció, su pareja ya se casó y tiene hijos, y estoy orando por mi esposo. No, a ver, ya tiene otro hogar. ¿Qué lo va a desbaratar? Pero así hay gente. Yo conozco a alguien así.
Entonces toca tener cuidado también. Hay que ponerle sentido a la oración. Bien, hay que ponerle sentido. O de pronto que ve un carro y dice, reclamo este carro para el Señor, y le pone la mano. No, ese carro tiene dueño. Ore por un carro, pero reclamo este carro, reclamo, y reclaman y no reclame. Ore, pero no reclame. No le haga sindicatos a Dios. Los sindicatos no funcionan en el reino, porque los sindicatos son cuando hay injusticia, y en el reino no hay injusticia. La manera de obrar Dios para liberar a su pueblo fue original y muy particular. Por eso desde antes que ellos supieran, Moisés ya estaba infiltrado. Es por eso que una oración religiosa no transforma una situación, pero una oración con necesidad y urgencia sí transforma. La urgencia de ese hombre a medianoche lo hizo persistir. ¿Usted persiste? ¿O se cansó de orar por su familia, por su restauración, por su sanidad? No se puede cansar, porque Jesús me dice, no se canse. Bien, no se canse. Si la oración del centurión, el centurión fue un soldado romano, él no era un judío, era un romano, y le dijo, Jesús, mi soldado está enfermo, por favor, sánalo, no vayas hasta allá, di una palabra y él se va a hacer sano. Y Jesús dijo, Dios mío, Padre, este hombre es romano, tiene más fe que estos judíos, siendo romano. O sea que, ¿qué fue lo que el Señor vio? La fe. Y le dijo, ¿y usted se congrega los domingos? ¿Y usted cuántas veces ora al día? No le dijo. La fe de ese soldado fue la que hizo que Jesús se moviera, y dijo, tremenda fe, hermano. Esa fe suya la honró el Señor tanto que la plasmó en la palabra de Dios. Lo que Dios honra es la fe. Y la oración con que ese hombre sacó, con clamor, no le dijo, Jesús, hágame un fa. Sí, es que tengo, no. La Biblia no es explícita en eso. Pero si uno fuera más explícito, seguramente ese soldado le hizo esa oración desgarrando del corazón. Para que Jesús la ponga ahí fue por algo. No fue una oración entre los dientes, como algunos, y hablo a servidores también, que están orando por ahí, están, y llega el pastor y eso no es. Pero así hay gente. No hay cambio en sus vidas. No hay una oración de verdad que salga de adentro, que desgarre el alma. Dios las escucha. Dios las escucha. Esta mañana me enteraba de una noticia de chicos que estuvieron aquí en iglesia infantil, pero sus padres se apartaron. Les pareció bien divorciarse y ahora sus hijos tienen quebranto sexual. Pero les pareció normal, porque dijeron, la vida hay que vivirla y hay que gozarla. Que espere el evangelio. Y el futuro les está mostrando la mala decisión que tomaron hace 7, 8 o 9 años. Eso no es ya. No, eso no es ya. Eso es con los años. Eso es con el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque menospreciaron el reino. El reino de Dios no se menosprecia. Por lo menos aquel que quiere ir al cielo un día, quiere tener un buen futuro en las manos de Dios. Dios tiene sus maneras de contestar nuestra oración, pues sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios estaba trabajando en el pueblo de Israel. Él estaba haciendo lo suyo, pero a manera diferente. Cuando usted espera que Dios le conteste a su manera, usted está equivocado. Dios no le va a contestar a su manera, le va a contestar a la manera de Él.
Y Dios está trabajando, y como usted no ve que le contesta a su manera, usted deja de orar, se aparta y se enfría. Y después lo poquito que construyó se le desbarató. Tiene que volver a empezar. Por eso hay que persistir. Meses, años y algunos quinquenios, décadas. Pero Dios contesta las oraciones, porque Él no se va a burlar de nadie. Él no se va a burlar de usted. Él no lo va a menospreciar, y más si es su hijo. Por eso dice, qué padre que si su hijo le pide, qué padre. O sea que a Dios toca verlo es como padre, no como Dios. Porque si lo ve como Dios, usted lo ve allá. Pero si lo ve como padre, usted está más cerca de Él. Las oraciones sí son escuchadas, pero lo que no sabíamos es que hay impedimento para que no lleguen a nuestras manos las bendiciones. Usted no sabía, posiblemente, que Dios sí contesta la oración, pero que cuando envía la bendición, alguien se interpone para que no llegue. Y dice, y eso es una guerra en los lugares celestiales, en el aire, y por eso debemos perseverar como Jesús enseñó en esta parábola. Porque hay que perseverar, porque el enemigo, cuando Dios envía la bendición, la distrae. Y le quiero dar bíblicamente Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13. Aquí usted va a ver cómo Dios sí contesta, pero cómo el enemigo se mete. Y si usted para de orar, pues perdió usted. No puede parar. No tiene que seguir orando, porque la oración no es una obligación. La oración es un instrumento, es una necesidad. Y dice Daniel en la Reina Valera capítulo 10 versículo 12 al 13. Está el ángel diciéndole a Daniel, porque Daniel ha orado, Dios le da sueños, Dios le da visiones, y Daniel oraba y ayunaba para que Dios le contestara. Entonces Daniel estaba esperando la respuesta de una visión que tuvo. Dice, entonces dijo el ángel, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. ¿He venido en qué? O sea que Dios escucha la oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces pedí ayuda al ángel Miguel, que es el ángel guerrero, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino. Como quien dice, yo vine a mandar a traerte la razón que el Padre te envió, pero no había podido venir porque me salió una hueste de maldad. Y como el ángel Gabriel es mensajero, no es guerrero. Fue el que le habló a María, fue el que le habló a José, fue el que le habló a Zacarías. Entonces él es mensajero, pero Satanás se le impuso. Dijo el ángel Gabriel, me tocó pedir refuerzos. QR, me copian, estoy en problemas. Gabriel, Miguel, te necesito. Y dice el ángel, y dejé allá a Miguel y me vine a traerle el mensaje. Hay mensajes que Dios ya mandó, pero usted paró de persistir y dijo, es que Dios no me ha contestado. Y es mentira, Dios ya contestó. Solo usted paró. Tu oración ya no es la misma de fuego. Tu oración no es con persistencia. Ahora la oración es religiosa, ligera. Ya no hay un tiempo secreto para Dios. Jóvenes, si se puede. Es que mi papá no me escucha, pero Dios sí, el Padre lo escucha. Es que mi papá no tiene, pero su papá Dios sí tiene. Es aprender eso. Cuando uno aprende la palabra, la vida tiene que cambiar. O si no, mire unos añitos atrás a los que estamos caminando con Dios, cómo nos ha cambiado la vida, cómo Dios ha hecho cosas en nosotros. Y usted no lo ha visto, ni ha visto a los ángeles, pero sí ha visto cambio. O sea que Dios sí está obrando. Pero muchos dijeron, ya no más. La mente le dijo, ya no más. Y usted le obedeció a la mente más que a la palabra. Y vino el enemigo por ahí y le dijo, ya no le bote más corriente a eso, ya no más. Y usted, sí, de verdad, ya no más. Ay, ¿para qué vuelvo a la iglesia? Ay, ¿para qué sigo orando? ¿Y dónde quedó la palabra? ¿Y dónde quedó lo que Jesús está enseñando? ¿A quién le va a creer más? ¿A su mente o a la palabra? Usted decida. Dios es el dueño del oro, de la plata
Él sana, Él restaura, Él provee, Él hace milagros. Amén. Entonces entendamos eso esta mañana. El Señor quiere que persistamos todo el tiempo. No existe evidencia más clara que este capítulo con respecto al concepto bíblico de que los conflictos existen no solo en la mente, sino también existe oposición espiritual que detiene las bendiciones y las respuestas del cielo. Usted está orando por trabajo y pasó hojas de vida y dijo: descanso en Dios. Y ya soltó. No, pasó hojas de vida. Ore para que el Señor envíe ángeles y le hable a esa persona: este perfil me parece bien. Y el ángel dice: sí, ese está bien, escoja ese, escoja ese. Usted se ríe, pero así es. Para los negocios, los ángeles mandan las personas. Dice: vaya, compre allá. Claro, si es barato, bonito. Pero si es caro y feo, pues tampoco no le va a mandar gente. Eso hace la publicidad, ¿no? Muestra ahí esas hamburguesas deliciosas con queso y todo, y va uno a comprarla y es un pedacito de hamburguesa así bien cara. Y quieren vender es con publicidad. Por eso se llama publicidad engañosa. El Señor no va a respaldar algo que usted esté haciendo mal. Él respalda las cosas cuando usted las hace bien. Bien. Este pasaje entonces me lleva a buscar más experiencias en la oración y en el ayuno. Así podremos salir de lo básico y tener experiencias más allá. Hay que salir de lo básico. Hay que salir de que el domingo me fue bien. Ay, fue rico, fue chévere. Y mañana y esta noche de pronto no hay oración. Porque dicen: no, eso es, no, la oración no, eso es un castigo. No, a partir de hoy la oración no es un castigo. A partir de hoy su espíritu y su mente le dice: la oración es un instrumento de bendición. La oración es el canal por el cual me voy a comunicar con el Señor. Daniel estaba en oración. Dice: los ángeles son mensajeros y son instrumentos para recibir las bendiciones del Padre y ayudan para que nos venga la bendición. Persistir es una promesa que Jesús hizo para poder ver respuestas y poder, ¿qué? Transformar nuestra vida. Si Jesús les dijo: les voy a poner la parábola del Messi, es por algo. Es porque le dijo: les voy a mostrar la insistencia en mi reino funciona. O sea que insistir sí vale la pena. Pero si usted vuelve, le repito, lo ve como Dios, dice: qué pena. Pero si lo ve como padre, no. Usted que tiene hijos, porque yo también tengo hijos y estuve pequeños, y cuando querían algo y empezaban todos los días así: papá, 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 papá. Y llega el momento que dice: listo, esta semana le compro, pero ya, deje el cirilí. Ya deje el cirilí. Sí le va a comprar ese carro, sí le va a comprar esos guantes, sí le va a comprar ese balón, sí, pero ya deje el cirilí. Porque sabe que es su papá. Si ellos lo hacen y nosotros somos pecadores y les suplimos la necesidad, ¿cuánto más el Padre, que no tiene pecado, nos dará a nosotros? Lo que pasa es que lo ve como Dios y lo ve allá. Véalo como Padre, véalo acá. Por eso hay que tanta religiosidad en la iglesia y tanto amargo. Unos amargos que, ay, Dios mío, y eso viven juzgando y culpando a todo el mundo. Pídale a su papá. Vaya que lo cambie, dígale: papá, ayúdame, haga esto, haga lo otro. Pero deje de hacer el papel del hermano del hijo pródigo y está reclamando todo el tiempo. Y a él sí le dio. Y cómo conozco otros ministerios que han crecido. Y cómo conozco que otro sí está desarrollando su ministerio y yo no. Y cómo sí, y es que yo me quedé, y es que yo hice. Ya descanse y deje de estar comparándose y culpando a otros. Vaya, hable con su papá y listo. Y eso lo va a hacer libre en el nombre de Jesús. Porque Jesús me está diciendo como promesa en esa parábola: la oración ferviente de Daniel hizo que los ángeles detuvieran al enemigo que estaba deteniendo la bendición del Padre. Hebreos capítulo 1 versículo 14. La oración de Daniel fue persistente y eso es lo que hizo que se activaran esos ángeles, que el Padre los activara. Dice Hebreos 1:14: porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habría de salvar. O sea que los ángeles son para los hijos de Dios. Aunque hay personas
que también han tenido experiencias con ángeles, que no son conocedores. Pero aquí está diciendo el versículo que cuando usted se convierte en hijo de Dios, los ángeles están a nuestro servicio. Y uno no le pide a los ángeles: oiga, ángeles, vengan, necesito una cuadrilla, que voy a hacer ahí una vuelta. No, eso no es así. El mismo Jesús, cuando lo cogieron en Getsemaní, dijo: yo hubiera pedido pedir 12 legiones de ángeles, 6,000 ángeles por legión, y hubieran venido y ustedes no me hubieran cogido preso. Pero él dijo: hubiera pedido a mi Padre. Ni siquiera Jesús tenía la autorización de pedir los ángeles, sino es el Padre el que los envía. O sea que cuando usted ora al Padre cada mañana y persiste, Él manda ángeles y desbarata todo lo que el enemigo le pueda poner. Por eso uno ora para viajar, para que el Señor mande ángeles y despeje la carretera. En algún momento vi un video de una moto que va a hacer un cruce y se ve como un ángel a una velocidad más que la luz, ¡fum!, lo coge y se estrella y no le pasa nada. Y de esos hay muchos videos que graban. Yo tuve una experiencia aquí en el barrio también alguna vez, hace años, y un carro iba a venir y yo sentí que me jalaron hacia atrás y el carro pasó rápido, o sea, a lo mejor perdió la dirección. ¿Y cuántas veces más no nos ha guardado Dios? Entonces los ángeles están a nuestro servicio cuando caminamos con el Señor. Por eso hay que persistir. Ore por sus hijos todos los días. Todos los días ore por él. No diga: ya me cansé. No, persista hasta no ver la gloria de Dios. Usted dice amén. Den el aplauso al Señor por eso. Entonces, Daniel era insistente en sus oraciones de día y de noche y de madrugada, porque sabía que sus oraciones tenían respuesta. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, está hablando el apóstol Pablo y me está recordando que esto es un mundo espiritual. Y dice: no se olviden de orar. Siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de ¿qué? Alerta, y no se den, eso me dice la Biblia. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Su familia, la iglesia, formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Oren, pero no sea religioso. No, que no le salga de aquí. ¿Sabía que eso se nota? Uno nota cuando en realidad lo aman o no. Ustedes, mujeres, notan cuando su esposo o su novio le ama. En sus palabras se le nota. Hay un sazón que solo se identifica cuando se es sincero. Pero cuando no hay eso, usted dice sí, pero dentro de usted dice: yo siento que no me ama. En consejerías uno escucha y dice: pastor, yo siento que no me ama. Él dice que sí. Y uno pregunta: ¿y cómo es su intimidad sexual? Porque son matrimonios. Dice: pues bien, pero yo siento que no me ama. O sea que señal de amor no es intimidad sexual, ¿verdad? El amor se siente. Asimismo la oración se siente. Muchos están engañados. Dicen que oran, pero están rezando, repitiendo, porque eso se les siente. Porque la verdadera oración sale de adentro, sale desde allá. La verdadera oración es la que dice: Señor, ayúdame a perdonar. Siento que no he perdonado, siento que soy rencoroso, siento que soy rencorosa, Señor, siento que me amargué, siento que, yo qué sé. Entonces esa necesidad lo lleva a usted a orar de verdad, y Dios le va a contestar. Pero mientras no la haga así, no va a pasar nada, porque el versículo de la oración de la parábola me está diciendo: insista. Así es de que usted está siendo medido hoy por la palabra. Usted está siendo medido. ¿Qué tan creyente es? Y por qué hay cosas que no ha visto en realidad. Me dijo una mujer ahora después del primer servicio: hoy me midió el Señor con la palabra. Con razón, mis hijos no han cambiado. Y es un servidor de esta casa. Dijo eso. Dijo porque estaba orando, pero no lo estaba haciendo con fervor. Y ya me había hablado esta semana de lo mismo. ¿Sabe? No piense que por hablar mucho
y dar vueltas en el nombre de Jesús, y zapatear. Y la Biblia dice, y zapatearás en el nombre de Jesús. No, eso no dice en la Biblia. Porque si no tiene piernitas, como el evangelista, y no tiene bracitos, o sea que esa oración no la escucha el Señor. Él mide su corazón. ¿Usted quiere que sus hijos terminen sirviéndole a Dios? Desde ya sea consciente. ¿Quiere que sus hijos se casen bien? Desde ya sea consciente que necesita una oración ferviente y sincera, porque los años le dirán qué tan efectiva fue su oración. Con los años se dará cuenta cómo es su relación, y no será culpa de Dios. Fue culpa de que usted fue ligero, porque pensó que venir aquí era suficiente y se pegó la estrellada. ¿Por qué? Porque no está siendo sincero. En Mateo capítulo 21, versículo 22. Así es de que jóvenes pueden ser los mejores estudiantes, los más inteligentes, pero si Dios no les abre la puerta a manejar Uber, que no es pecado, o manejar o hacer otro trabajo que no sea su profesión. No estoy degradando nada, solo pongo el ejemplo. Usted puede orar, dice Mateo 21, 22. Usted puede orar por cualquier cosa y si tiene fe, la recibirá. Cualquier cosa puede orar, por lo que usted menos se imagine, porque Dios tiene el control de todo. Nos formó desde el vientre de nuestra madre, nos entretejió, dice la Biblia. A usted le hizo esos ojitos tan lindos que tiene, ¿sí se los ha visto? Dios le hizo esos ojos allá a usted, lo formó, y ahora le va a decir Dios, ¿usted puede hacerme el favor de esto? A ver, Dios hace lo posible y lo imposible, solo que toca verlo como Padre y persistir. En el desierto aparecen oasis, palmeras y agua. En el desierto esos son oasis, y Dios dice, tome agüita, duerma un ratico, pero siga. Ya viene algo bonito. La profesión sin la práctica hará que la persona termine frustrada en algún momento de la vida. Si usted es médico, usted es arquitecto, usted es abogado, y usted deja de practicar su profesión, se le va a olvidar. Se le va a olvidar un día y va a terminar frustrado. Y puede decir, yo soy médico, pero ¿hace cuánto no la ejerce? No, yo me voy a uno que la practique. Yo a usted no. Yo a usted no le pongo mi cuerpo, no. Olvídese, yo le pongo a alguien que practique todo el tiempo, porque practicarlo todo el tiempo desarrolla la habilidad. Así es la oración, así es la predicación a los que están llamados a predicar. Cuando usted enseña la palabra constantemente, se le desarrolla más la iluminación. Por eso la enseñanza cada vez será mejor, porque va desarrollando la iluminación de la palabra. Por eso el discipulado le desarrolla más el entendimiento, para que usted entienda la vida cristiana. Por eso es tan importante discipularse. Y el enemigo no quiere, se le interpuso. Le salió el negocio de la vida el viernes a las 7. Le salió el supernegocio, entonces no puedo. Él está interesado en que usted siga aferrado a este mundo. Él está interesado en tenerlo esclavo. No quiere sacarlo, que usted salga de la ignorancia de la palabra. Él quiere darle una colombina y decirle, con esta colombina lo va a tener un rato. Pero cuando usted maneja la oración, usted se da cuenta que Dios está ahí. Así pasó en una iglesia. Mientras hice un estudio esta semana de varios, dice el pastor que fue a una iglesia a predicar, y llegó a la iglesia y encontró a los hermanos muy amables. Todos se saludaban, todos felices, jocosos, la alabanza, y el pastor pasó y predicó 15 minutos y dijo, una iglesia de solo emociones, donde no se sintió el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar, el templo, para escuchar la palabra de Dios. Entonces,
cuando la iglesia deja de orar, cuando la iglesia deja de buscar la presencia, es una iglesia que va a terminar seca tarde que temprano. Van a terminar cerrado. Y el pastor y los hermanos se fueron yendo uno a uno. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de practicar su profesión. Y su profesión es la oración y el ayuno. Por eso es que es importante. La inutilidad de las herramientas produce desastre en cualquier profesión. No utilizar las herramientas que Dios le dio, no utilizar el computador que Dios le dio, no utilizar eso que usted tiene, no utilizarlo, va a hacer que usted un día termine frustrado. Quiero darles 5, 6 cositas y termino. ¿Qué es lo que Jesús promete en la oración? ¿Qué es lo que Jesús promete en la oración? Primero, la oración no es solo pedir y esperar, es también pedirle al Padre que nos capacite para hacerlo nosotros. A veces oramos: Padre, gracias por cambiar mi hijo, y estamos esperando que cambie y no hemos hecho nada, ni un acompañamiento, ni un abrazo, ni una salida, ni un consejo, ni una participación con ellos. Quiero que cambie mi pareja, pero no acepto mi error, no acepto mi orgullo, no acepto mi altivez, no acepto. Quiero que Dios lo haga. ¿Y qué? No, la oración me da fuerzas para enfrentar las cosas. Pero a veces oro y espero que Dios lo haga. Dios no forma personas así. Dice, la oración nos da fuerza para enfrentar. Jesús en Getsemaní oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dijo: no es posible, sigue, te doy fuerzas. Y Jesús oró. Mire, la oración más ferviente de la Biblia la hizo Jesús en Getsemaní. ¿Sabe por qué? Porque dice que sudó como gotas de sangre. O sea, algunas de sus arterias se alcanzaron a romper del mismo estrés de saber que iba a ir a la cruz. Y sudó como gotas de sangre diciendo: Padre, te imploro, te clamo, te suplico, pero si tú puedes evitar que yo vaya a la cruz. Y mientras oraba, sudaba gotas de sangre. Y el Padre le dijo: aún así, no, te doy fuerzas para enfrentarlo. O sea que la oración son fuerzas para seguir el camino. La oración no es evitarme la fatiga. La oración es: tome fuerzas, le voy a enseñar a amar, le voy a enseñar a aceptar su error, le voy a enseñar a bajar la guardia, le voy a enseñar a ser administrador. Padre, mis finanzas. Y el Padre le dice: siembre y vas a recoger. Y usted dice: te reprendo, Satanás. ¿Quiere recoger? Siembre. ¿Quiere recoger? Primero le enseña a ser administrador. De lo contrario, no va a haber nada. ¿Quiere que su pareja se restaure? Dé usted el primer paso. Y no espere que su pareja le diga: ay, sí, no. Puede durar años para que lo reconozca. Pero la oración hará que esa persona lo reconozca en algún momento. Entonces, la oración no es que oro y ya descanso en ti. Otro, la oración es el canal por el que nos llega poder para asumir, soportar y eliminar montañas de dificultad por nosotros mismos. O sea que la oración sí es la que nos da la fuerza para soportar y para enfrentar. Otro, si la oración solo fuera un método para que las cosas se nos hagan, sería muy perjudicial, porque nos volveríamos blandos, perezosos e ineficaces. Si la oración solo es: haz tú y yo aquí oro. No. Él dice: oró, me creyó, vaya, hágale, mijito, pase hojas de vida, vaya, golpee puertas. Pero no, estoy orando y como no veo respuesta, me desanimé, porque entendió mal la oración. Es: dame fuerzas para levantarme hoy a llevar hojas de vida. Dame fuerzas para hablar hoy con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Dame fuerzas hoy para hablar con tal persona. Dame fuerzas. Eso hace la oración. Pero si usted está esperando que ora y que Dios solo hace, ahí se va a volver viejito. Por eso, por esta razón,
Ya pueden pasar, muchachos. Por esta razón nadie debe orar y sentarse a esperar. Debes actuar para ver el fruto de la oración, pues la oración hace que lo imposible para que usted vea lo posible. O sea que la oración es la fuerza para ver el fruto. Entonces yo oro: Señor, ayúdame con mi familia. Vamos a hablar de familia. Señor, ayúdame con mis hijos. Entonces estoy pendiente de mis hijos, estoy apoyando sus tareas, estoy pendiente de qué hacen, qué no hacen, qué dejan de hacer. Estoy orando por ellos, estoy buscando la manera de estar en familia, estoy buscando la manera de ganarme su confianza, de estar ahí, de orar por él, de mirar su necesidad. Pero estoy orando para que cambien y usted no hace nada. Muy rico. Así no es. La oración es la fortaleza para hacer las cosas. La oración es la fortaleza para que usted mejore la relación con su papá. Estoy orando por mi papá para que cambie porque es un ogro. Vaya, invítelo a almorzar. Ore para que se llene de valentía. Y vaya. Usted se llena de valentía. Alguna vez me sucedió a mí, y entonces venía de un retiro que fue al comienzo, y me llenó de valentía y me enfrenté a mi mamá. Me enfrenté y le dije: feliz día de la madre, y le regalé una Biblia porque era escéptico entonces dije, la enfrenté. Y es la hora que aquí pensando dijo: valiente, pero las fuerzas me las dio Dios. Qué valiente enfrentar a sus enemigos. ¿Necesita qué? Fuerzas de Dios. O sea que la oración no es hazlo tú y yo descanso. La oración es dame fuerzas para yo ir a hacerlo. ¿Sabe también qué hace la oración? La oración capacita para aceptar y buscar salidas. La oración capacita para aceptar la dificultad y buscar salidas. Pablo dijo: Señor, si es posible, pasa de mí este aguijón. Pablo dijo: Señor, quítame este aguijón. He orado 3 veces y nada que me lo quitas. Y después Pablo termina aceptando el aguijón. Dice: porque yo sé que tú te glorificas en las debilidades. O sea que la oración fortaleció a Pablo para soportar la enfermedad. Porque si no lo sana, entonces usted dice: ¿Dios no está conmigo? No. Usted ora para que le dé fuerzas en la enfermedad y poder soportar la enfermedad hasta que lo sane. O sea que la oración me da fuerzas para enfrentar los problemas. La oración me trae conquista en este mundo y liberación de las deudas. Claro, la oración me lleva a conquistar y me lleva a liberar deudas. Me da sabiduría para no ser deshonesto, para ser cumplido. Eso hace la oración. Pero de pronto bien deshonesto, bien incumplido, engaña cuando vende algo. Todo es por debajo de cuerda y con mentiras. Ay, pero oré. Pero si está un costalado de mentiras, ¿cómo quiere que Dios lo respalde? Entonces la oración le dice: sea honesto y con lo poco lo voy a llevar lejos. ¿Sí ve lo que hace la oración? Pero a veces queremos que Dios conteste una oración con un mal fundamento. Por eso lo importante es orar, así tenga los problemas que tenga y el pecado que tenga, porque el Señor lo va a guiar. Otro y último: mientras que la oración sea una evasión, conquistaremos solo desilusión. Mientras que usted siga evadiendo la oración, su vida será una desilusión. Así de sencillo. Vendrá desilusión, tristeza. Y uno ve las personas con los años. ¿Cómo está? Bien, pastor. Bien, por no decir que mal. Si está mal, acéptelo. ¿Acaso decir que está bien es fe? Eso no es fe. La fe está para arreglar lo dañado. Pero primero toca aceptar que está enfermo, que está dañado. A veces uno piensa que toca decirle a todo el mundo bendecido y está aguantando hambre. No, bendecido. Estoy, aleluya, mejor yo estoy en el tercer cielo. Mentiras. Diga la verdad. Cuando usted reconoce la verdad, se actúa la fe. Mientras la oración se siga evitando, los jóvenes van a tener más desilusiones, porque confiaron en su profesión, en su belleza, en su juventud, y los años van pasando. Y después
empiezan a ver, es que fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios verlo mal, verlo en miseria y verlo en derrota. Fue que usted menospreció la oración. Pensó que la oración era una penitencia, y la oración es una fuente de bendición. Pero si la consideramos como el medio para conquistar con la fuerza de Dios, sucederán cosas sobrenaturales en nuestro entorno y en nuestra familia. Pedid y se os dará. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Gracias. Gracias. Aquí estamos, Dios. Gracias por enseñarnos la oración, porque si en una profesión no se practica lo que se aprende, se está destinado al fracaso. Si siendo creyentes no usamos las herramientas de la oración, se está destinado al fracaso como creyente. Y por eso estamos aquí, Señor, agradecidos por la palabra, porque nos has quitado velos, nos estás haciendo entender que en tu reino se persiste, que en tu reino suceden milagros. Gracias. Póngase a cuentas con Él y diga: Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque no estaba orando, porque no había entendido. Pero hoy me di cuenta que la oración es la fuente que tú usas para bendecirme. Yo no quiero que mis hijos, mi familia, mi futuro terminen mal. Yo solo quiero que me ayudes, que no me dejes distraer, que no me dejes salir del camino, que tu espíritu me recuerde cada día y cada mañana lo importante que es ir a tener una conversación contigo. Que no sea de labios, porque a veces el afán y el cansancio nos obligan a hacer oraciones religiosas. Pero que a partir de hoy nos ayudes para que nuestra oración no sea solo de labios, sea con un corazón sincero, sea con un quebranto de corazón, con necesidad. Porque lo que te vamos a pedir no es un capricho. Lo que te estamos pidiendo es algo que necesitamos: restauración de mi familia, provisión para mi familia, sanidad de mi cuerpo y de mi familia, liberación en mi mente de la duda. Eso no es un capricho, eso es una necesidad que tengo. Y por eso venimos esta mañana a ti, Padre. Adórelo y ore al Señor. Y voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria con Él. Voy a ver la bendición de tu mano. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Voy a ver la victoria en la oración, como Daniel la vio, como Pablo la vio, como Jesús la vio. No voy a parar de orar. Voy a ver la victoria. Y esta oración sé que está llegando al cielo. Bendice esta casa, bendice las familias que están acá, los que se conectan. Levanta ministerios, levanta pastores. Derrama tu gloria, Señor. Que esta palabra haya penetrado hasta los tuétanos y nos des vida y aliento. Señor, nuestra generación te servirá. No importa lo que veamos, nuestros hijos son tuyos porque fueron ofrendados a ti. Nuestro matrimonio está en tus manos, dígale. Y si usted no se ha casado, dígale: Señor, necesito casarme para obedecer. Señor, mi negocio está en tus manos, dígale. Enséñame a corregirlo, a poner las cosas en orden. Mi profesión está en tus manos. Ayúdame a desarrollar esos talentos que me has dado. Enséñame a orar cada mañana. Y yo te doy gracias por esta mañana, Padre. Enséñame en las finanzas a ser administrador, a ser honesto, a ser limpio, Señor.
porque yo sé que ahí me vas a bendecir, Padre. A ser justo, a los empresarios, a ser justos con sus empleados, para que vean la bendición de que las riquezas no les causen dolor, sino les causen gozo. Gracias por esta mañana. Gracias porque en medio de la necesidad nos enseñas a sembrar para recoger. Gracias porque en tu reino lo que se siembra se recoge. Gracias por hacernos libres esta mañana, porque a mí ya no me toca orar. Necesito orar. Necesito de ti. Gracias, Señor. Gracias. Sana a los enfermos. Sana a los que están enfermos esta mañana. Quita todo rencor, todo odio. Pon corazones nuevos. Pon corazones nuevos. Derrama de tu gloria, Señor. Ayúdanos. Solo tú tienes palabras de vida. Voy a ver la victoria. Levante su voz y dígale. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Así es. Con Jesús voy a ver la victoria. Con el Padre veré la victoria. Su ministerio crecerá. Su vida crecerá. Su amor por su pareja crecerá. La obediencia de sus hijos crecerá. El amor entre familia aumentará. La unidad entre las familias crecerá. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ya no hay cadenas que nos aten. Ya no hay cadenas que nos aten. Ya no hay cadenas que nos aten. Gracias, Padre. Ya no hay cadenas que nos aten. Dele gracias en la oración. Dele gracias. Y vamos a terminar con esa alabanza de libertad esta mañana. Porque usted entendió la palabra. Porque usted comprendió la palabra esta mañana. Y usted le va a decir al Señor, gracias porque las caderas fueron rotas en el nombre de Jesús. Le va a decir, gracias porque tu palabra hoy me trajo libertad. Gracias porque tu palabra hoy me dio vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias. Gracias. A Él sea la gloria. Usted dice amén. A Él sea la alabanza. Levante un aplauso al Rey. Y vamos a adorarlo. Y vamos a confesar con nuestra boca. El Espíritu de Dios está. Hay libertad. Levante las manos y dígale a Él. Dígale al Señor. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy. Solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Cae Todo espíritu inmundo de división, todo espíritu inmundo de brujería, todo espíritu inmundo de odio, de rencor, se va fuera de los hogares, se va fuera de las familias. Toda ruina, toda miseria, toda enfermedad, toda generación, toda maldición generacional hoy se rompe por el poder de Jesucristo, porque Jesús nos hizo libres y somos sus hijos y somos su pueblo. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. Dios le abrirá puertas laborales. Dios levantará su familia y sus hijos. Solo la iglesia. Caen las murallas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre iglesia, libre por el poder de la palabra. Libre por el poder de la palabra. Libre por la unción del Espíritu. Libre en el nombre de Jesús. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. No más.
más. En Cristo, En Cristo. soy libre, no hay más condenación. Se gracias. rompen cadenas, Levanta a tu no pueblo. soy esclavo más. Guarda a nuestros hijos y En nuestra Cristo, familia. soy libre, Confiamos en no ti, hay Señor. más condenación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor los bendiga. Que tengan una muy buena semana en el nombre de Jesús. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.